Seguimos en Noticias 3.0. Estamos conversando con Rodolfo Amaui. Rodolfo Amaui forma parte de la industria editorial, además de su desempeño como decano de la Facultad de Universidades, creo que es Departamento de Departamento de Humanidades y Arte en la Universidad de Avellaneda. Y estábamos conversando justamente sobre el tema editorial. La Argentina y México, de alguna manera, fueron pioneras en América Latina en la industria editorial, ¿no? Sí. Es ese mundo que nació en los años 30, inclusive nació después de la Guerra Civil Española, porque los emigrados de la Guerra Civil Española tuvieron mucho que ver con la industria editorial argentina, como Losada, por ejemplo. Sí. Eso ha desaparecido. Sí. Quedó, mira, dos cuestiones. Una, estos inmigrantes llegan a un ecosistema ya existente. Ajá. Es interesante, claro, ¿no? O sea, se montan sobre algo que ya desde la década del 20 venía creciendo, tal es así, que en el 1936 se hace el primer, lo llamaron feria. Sí, no era feria, la primer encuentro del libro nacional en el Teatro Cervantes. Ah, mira vos. Interesantísimo, claro. Pero obviamente la llegada de los inmigrantes ayudó. Ahora, hubo un proceso en donde ya los sellos no llevan el apellido de la familia, el caso de Losada es muy claro, en donde empieza a ser, por ejemplo, una gran librería como el Ateneo, comprada por un grupo petrolero, los Gruneise, bienvenidos el grupo que ponga plata ahí. En el sector, pero ya se pierde, pero sí existe, como te decía, una franja muy importante de pequeñas editoriales, raro, en donde si bien no están los nombres en los sellos, algunos sí, como Adriana Hidalgo, sí hay viejos editores como Pampín, de Corregidor, por decirte un nombre, Narvaja, en Coligüe, Graciela Rosenberg, el lugar editorial. Y no te puedo decir que sean parte de una tradición porque las más viejas tienen, bueno, no es poco, 30 años, ¿no? Pero permanentemente van surgiendo nuevas editoriales por varias cuestiones, ¿no? Argentina es especial culturalmente. Ajá. ¿No? Comparado con el continente, es especial. Sí, Buenos Aires particularmente tiene una atracción sobre el resto de América Latina en ese plano totalmente, Luego, hay un fenómeno de que las nuevas tecnologías bajan la barrera de ingreso. O sea, hoy editar un libro es mucho más fácil que hace 30 años. No es como hacer una peli, vos sabrás de eso, o sea, hacer un libro. Por lo tanto, entran permanentemente editoriales, algunas duran, otras no, pero se mantiene ese nivel de 300, 350 editoriales. Creció mucho la edición universitaria, por ejemplo. Claro, bueno, eso es increíble, se nota en la feria. Claro, exactamente. Los stands universitarios. La REUN, que es la red de editoriales universitarias, tiene su stand. Universidades particularmente también tienen su stand. Eso se define con un término que es bibliodiversidad en general, que es, bueno, cuánto diversidad de títulos hay, cuánto acceso hay, cuánta diversidad de sellos hay. Y Argentina, podríamos decir que es uno de los países con más bibliodiversidad del mundo. Mirá vos, y eso se puede encontrar incluso en las provincias. Hay editoras provinciales. Hay, pero el 80% está en Cava. Ajá, de la edición. El 80% está en Cava. La edición está acá, Mirá vos, porque a mí me ha pasado de viajar, por ejemplo, y encontrar libros de Lobodón Guerra, es decir, del viejo Justo, de Liborio Justo, en una editorial en Tierra del Fuego. Sí, pero ¿sabes qué? Seguramente si lo editó en Tierra del Fuego, por ahí no lo vas a encontrar en Chubut. No, eso seguro. Porque tiene que venir a Buenos Aires y de Buenos Aires distribuirlo a Chubut. Se perdió en el camino. Claro. Nos pasó durante la gestión. A ver. Y claro, nosotros hicimos los MICA, los Mercados de Industria Culturales Argentinas, con la idea de potenciar todo este desarrollo de pymes en todas las áreas de la cultura. Darle un mercado a este desarrollo de pymes. ¿Cuál es el problema básico? La distribución. Claro. La distribución. O sea, vos podés producir mucho en Tucumán, pero si querés que tu libro llegue a Salta, tiene que pasar por Buenos Aires.
y no llega. Y no va. Entonces el esfuerzo, entonces se armaron cooperativas de distribuciones regionales, pasa lo mismo con la música. Ajá. O sea, básicamente hay un tema con el cine, vos lo sabrás mejor que nadie. Sí. ¿Cuál es el nudo a desatar? La distribución. Podemos producir mucho, pero si no tenemos dónde exhibirlo. ¿Y esa distribución está en manos de quién? ¿De empresas nacionales, de las grandes empresas multinacionales? No. Las por lo general tienen distribución propia. Tienen distribución propia. Las pymes también, pero hay distribuidoras nacionales para llegar a pequeños pueblos que económicamente no les cerraría a una pyme y a veces ni a la multinacional. Entonces esa pequeña distribuidora hace la cobertura, cada vez o menos, porque es un negocio muy difícil de sostener. Es muy difícil de sostener. Imagínate, logística, fletes, depósitos, ¿no? Claro. Ese es el gran problema, ¿no? Vi la noticia, vi la información que hay reuniones y convocatorias que se estaría discutiendo en la comisión respectiva de la Cámara de Diputados una ley del libro. Sí. ¿Cuál sería? A ver, sí. Yo lo conocí a Cosia cuando él presidía la Comisión de Cultura y impulsaba el ILA, Instituto Nacional del Libro Argentino. Gran proyecto y Jorge lo defendió con muchísima fuerza. Tal es así que llegamos a que se aprobara en diputados por unanimidad y por una mala información que le dieron a la presidenta, la ley se quedó en el Senado. Esos son los Conozco el detalle. Son los hechos. La historia a veces tiene, ¿no? ¿Vos te gusta la historia? Claro. La retoma ahora Daniel Filmus con una característica que la modifica a la anterior, que era, la anterior tenía una cosa virtuosa, que era todo, el libro es exento como producto final, pero en toda la cadena de producción y comercialización se paga IVA. Pagás IVA cuando compras papel, cuando pagás el alquiler. Entonces el proyecto era que el editor pudiera descontar esos IVA que le quedaban a favor contra algún impuesto nacional y el 30% de eso que se ahorraba lo invertía, lo ponía en el instituto. Ajá. Entonces, si andaba bien la industria, el instituto andaba bien. El Instituto del Libro. Del libro, exacto. Claro. El proyecto que llevó adelante Jorge Cosia. Sí, para que entendamos, sobre todo la audiencia, ¿qué función tiene un Instituto del Libro? Tenía la función de promover el libro argentino en el exterior, dar subsidios y créditos a baja tasa a las pequeñas editoriales, lograr promocionar en ferias de todas las provincias el libro argentino, ayudar a las traducciones de autores argentinos en el exterior, o sea, una gran tarea. Una gran tarea. Filmus muy bien, retoma. Han cambiado algunas características, ya ese descuento del IVA posiblemente los editores lo logren junto con algo que consiguieron los grandes medios de comunicación, Clarín y La Nación, que pueden... Entonces, lo que modifica este proyecto de Daniel Filmus es que la forma de financiar el instituto es a partir de los fondos de la Secretaría de Cultura. Claro. Cosa que está en discusión, pero es una iniciativa muy buena. Habría que precisar mejor porque en realidad la cultura debería conseguir recursos de fuera de la cultura y no solamente del magro presupuesto de la Secretaría de Cultura. ¿Se entiende? Pero bueno, igual que el Inca se financia con las entradas. Exacto. Bueno, pero tiene que ver con que el libro busca salidas, digamos, ¿no? Busca salidas en una situación de crisis, busca salidas para algo que es estratégico, o sea, por un lado circulan las ideas, las identidades, y además es una fuente cuando anda bien es una fuente de ingreso importante. Es una fuente de ingreso, sí, es una industria, como lo son las industrias culturales en general, ¿no? Empleo, fíjate que en Argentina, cuando estábamos había 500.000 personas trabajando en las industrias culturales. En las industrias culturales. Para cerrar, el tema de industrias culturales, me acabo de acordar, no es solamente el libro, el cine y el teatro. Sí. Ustedes habían desarrollado toda una línea en cuanto a diseño. Diseño, videojuegos. Videojuegos. Sí, claro. Fíjate que las nuevas áreas que se suman a las tradicionales, que es el de la música, el audiovisual y el editorial, hoy tienen una fuerza
enorme. Y fíjate el videojuego, concentra la ilustración, la música, Claro. el guión, lo Claro, audiovisual. claro. Bueno, por eso hay tanta gente que trabaja y por eso cada vez hay más carreras que contemplan esto. Pero a mí me llamó mucho la atención esta idea que una común amiga desarrolló bastante, que era generar una especie de mercado nacional para estas industrias de diseño, de indumentaria, Claro. inclusive de vestidos, Tal cual. de artículos de Tal uso cual. cotidiano, Tal cual. nacionalizándolo, es decir, generando al país como mercado de esas artesanías. Hubo ¿no? experiencias muy exitosas en América, ya que hablabas, que Sí. es la experiencia peruana. Peruana. El diseño de indumentaria ligado a los pueblos originarios, bueno. Y con la comida hicieron los Y peruanos sí, también. y sí, bueno, Con la gastronomía peruana. El patrimonio no son los museos solamente, Claro. ¿no? Es todo lo que supimos crear Claro. a lo largo de nuestra historia. Colectivamente. Exactamente. Exactamente. Sí. Rodolfo, se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho tu visita. Un placer. No se vaya, seguimos en Noticias 3.0.